Bien, entonces comencemos. Bueno, primero leamos, ¿cierto?, de qué se trata la pregunta y vayamos analizando para ver qué es lo que tenemos que ir haciendo. Primero, nos piden que analicemos el siguiente problema y discutan lo solicitado en cada caso. Bueno, esto es por una actividad grupal, ¿cierto?, que ahí aparece. Dice que una red de distribución de agua está conectada de forma tal que cada bifurcación distribuye un 50% de su contenido a cada lado. Bien, o sea, acá no vamos a tener ningún problema porque básicamente es 50 y 50. ¿Ya? Así que ahí ya no va a ser como el problema anterior que habíamos visto en clase. Bien, entonces nos piden que completemos el diagrama con la cantidad de agua que circula en cada tubería o camino si inicialmente se distribuyen 200 litros de agua. ¿Ya? Acá no tenemos que colocar una fracción, no tenemos que colocar un porcentaje, simplemente son la cantidad de litros que va a ir por cada camino y que obviamente la cantidad de litros que caería a cada uno de los recipientes. Bien, ahora, si partimos con, imaginemos que acá vamos a partir con una caída de 200 litros. ¿Cuántos litros deberían caer a cada uno de los costados? 100 y 100, ¿cierto? Porque se está distribuyendo mitad y mitad. ¿Ya? Acá en este caso no vamos a tener mayor problema porque lo dice arriba. Ahora, si fuese una distribución distinta, como por ejemplo 40-60, ahí sí había problema. Ahora, se entiende cómo trabaja esta calle, ¿cierto? La bifurcación. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿Qué? ¿Sí? Da decimal al final. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ahora, imaginemos que volvemos a dividir, ¿cierto?, cada una de las caídas. Eh, ¿Cuánta agua cabría en este, el que está más a la izquierda? Llegarían 50 litros de agua, ¿cierto? Y el de la derecha, también 50. Ahora, ¿qué pasa con el del medio? Exactamente, tendríamos 100 litros de agua. ¿Por qué? Porque tendríamos los 50 de acá más los 50 de acá, ¿cierto? Y caen los dos juntos a ese espacio. ¿Ya? Así que ahí, ojo, y con nos vayamos haciendo lo siguiente. Luego, pasemos al siguiente piso. A la izquierda, que son los más facilitos, vamos a tener 25, ¿cierto? Y a la derecha, también 25. Ahora, al centro, ¿cuánto vamos a tener? Vamos a tener 75. Y acá, 75. ¿Bien? ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? ¿Alguien con dudas que me pregunta el tiro, profe, explique por qué 75? ¿No? ¿Nadie? ¿Todo sí? Ya. Sigamos entonces. Recuerden que para comprobar que mi tabla o que mi ejercicio va bien, recuerden que tienen que sumar a la derecha y les va a dar 200. Porque recuerden que todo esto es agua que se está distribuyendo. Por lo tanto, los 210 litros de agua tienen que ir sí o sí. Entonces, si yo sumo esto, por ejemplo, me tiene que dar 200. Si yo sumo esto, me tiene que dar 200. Siempre, porque se está distribuyendo el agua. ¿Ya? Si no me da 200, porque hay algo malo. ¿Bien? Así que ahí, ojo con ese detalle. Si yo quiero comprobar de que lo que estoy haciendo va bien, sumo para el lado. ¿Ya? Y si mi distribución me da 200, seguimos. Ahora, continuemos con ya la última distribución que hace acá. ¿Y qué vamos a tener? Primero, al tarrito 1, ¿cuánta agüita va a caer? 12,5, ¿cierto? Porque va a ser la mitad de 25. 12,5. Y obviamente la última también va a ser 12,5. Luego, acá a los centros, ¿cuánto va a caer? Acá al centro, 75. Y acá a los costados, 50 y 50. ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Sí?
No está viendo que Juan Pablo estaba buscando en internet y la respuesta aparece. No está en Google por si acaso, para que no la busque. No, no está. Sí. ¿Qué duda tiene usted? Ah, ya, ok, ok. Pero con respecto a la distribución del agua no habría problema. ¿Ya? Recordemos que siempre tenemos que ir calculando la mitad, ¿cierto? E ir distribuyendo, ¿cierto? E ir sumando las partes que van saliendo desde arriba. Bueno, bien. Por lo tanto, en la D nos piden que nosotros tenemos que expresar porcentualmente la cantidad de litros que llegan en los siguientes recipientes. Por lo tanto, tengo que ver qué porcentaje es la cantidad de litros respecto del total. ¿Cómo calculo eso? Por ejemplo, si quiero el recipiente 1, bueno, recordemos que el recipiente 1 es el mismo que el 5, así que calculando uno ya tenemos el cálculo del otro. Por ejemplo, si yo quiero calcular el porcentaje, tendría que decir 12,5 litros de un total de 200, ¿a cuánto porcentaje equivale? Y genero una proporcionalidad, una regla de tres simple. Así como nosotros calculamos porcentaje. Acá la pregunta es, ¿qué porcentaje es 12,5 de 200? Entonces, ¿qué debemos hacer? Multiplicar por 100 y dividir por 200. ¿Ya? Entonces, cada numerito de estos, cada cantidad de agua, se multiplica por 100, se divide por 200 y encontramos el porcentaje. ¿Bien? Ahora, si hago el primero, multiplico 12,5 por 100, recuerden que eso es trasladar la coma dos espacios, me daría 1250. Y si eso lo divido por 200, me quedaría, tendría que 6,25. Por lo tanto, tengo un 6,25% de agua caída al recipiente 1. El recipiente 5, recuerden que es exactamente el mismo. Tendría que también ser 6,25. Bien. Ahora, para el 2 y 4, que igual es el mismo, tengo que hacer 50 partido en 200 es igual a x partido en 100. Bien, y ahí multiplico 50 por 100 dividido 200. 50 por 100 serían 5000 dividido 200 y me da 25. O sea, tendría el 25% para el recipiente 2 y para el recipiente 4. Bien. Y finalmente, con el 75 partido en 200 es igual a x partido en 100. Me quedaría 7500 dividido 200 y me daría la mitad de 75, 37,5. Ahora, si yo sumo los 5 porcentajes, me tiene que dar 100, ¿cierto? Porque estoy distribuyendo toda el agua, o sea, estoy distribuyendo el 100% del agua. Sí, uno puede sacar la diferencia y dividir, sí. Sí, era más fácil. Ya, si de hecho acá hubiéramos restado, por ejemplo, o sea, hubiéramos sumado el 625, 625 más el 50% restamos, nos va a dar el 37,5 aquí. Ya, sí, se puede sacar mucho más fácil. Ya, pero el tema era como sacarlo paso a paso. ¿Ya? Ahí los métodos que ustedes descubran, ideal, úsenlo nomás. Bien. Eh, bueno, y ahí tendríamos, ¿cierto? Nuestra pregunta B, ¿cierto? Que también era la duda de Nicolás. ¿Ya? Ahora, luego las preguntas que están más abajito ya van a responderlas, ¿cierto? Ahí cada uno solamente de observación, opinión, ¿cierto? Comentar por qué creen ustedes que recibirá más agua uno que otro, ¿cierto? ¿Creen si es conveniente o no aplicar esto a una red en una ciudad? Entonces, ahí ustedes simplemente tienen que ir explicando. ¿Bien? Ahora, siguiente duda consulta que tengan.
antes de que les dé tiempo para que puedan trabajar ustedes solitos. Francisca, ¿usted no tiene dudas? ¿Ninguna? Ya. ¿Duda consulta de las 7 o de las 8? ¿No? Ah, la pregunta 8. ¿Alguna letra en específico? La B. Ya. A ver. En la número 8, ojo que la 8 acá dice, bueno, actividad de profundización, ya lleva a ir un poco más allá, ¿cierto?, de lo que hacemos generalmente. Ya, por lo general siempre todas estas actividades de profundización tienden a ir un poquito más difícil de, ¿ya? De hecho son como el típico ejercicio de prueba, ¿ya? Donde uno ya pretende, ¿cierto?, evaluar un poco más allá para ver quién aprendió bien o quién en realidad no comprendió del todo. Ahora, nos presenta acá un sistema, un diagrama de árbol, ¿cierto?, que representa los posibles recorridos de un experimento donde hay 4 opciones de salidas. En otras palabras, un laberinto, ¿ya? Tenemos una entrada y tenemos 4 salidas, ¿bien? Eso es como básicamente lo que tenemos acá. Bueno, nos piden completar el diagrama, donde tenemos que escribir la probabilidad de salida de cada una de ellas. Recordemos que la probabilidad siempre parte de 1, y ahí tenemos que ir dividiendo un medio, un medio. De hecho, este lo tenemos hecho ya en varias actividades anteriores. Y luego nos dicen que si se repite el experimento 120 veces, ¿en cuántas oportunidades se llegará a cada salida probablemente? Entonces acá lo que tenemos que hacer, primero que todo, es tener la probabilidad de cada salida, ¿ya? Y esta probabilidad, ¿ya? Nosotros tenemos que eh, llevarla a la proporción de 120, ¿ya? Recordemos que la probabilidad, si nosotros la vemos en un porcentaje, ¿ya? Si la vemos en un porcentaje, nosotros podemos ver cuántas veces sale una persona, llamémoslo como laberinto, cuántas veces sale una persona por cada camino si yo hubiera recorrido 100 veces, ¿ya? Porque es el porcentaje, ¿cierto? Entonces, si yo digo 10%, es porque de cada 100 caminos, o sea, de cada 100 personas, 10 salen por ahí, ¿ya? Ahora, esa relación que yo puedo extraer utilizando el porcentaje, la puedo ampliar a 120, sin problemas. Entonces, para ello, obviamente, nosotros tenemos que ir calculando, ¿cierto?, cuánto es lo que vamos a tener como salida. De hecho, acá, si yo voy calculando, ¿cuánto sería la salida acá en los caminos? ¿Cómo era que se calculaba? Acá arriba tenía 1, después tenía 1 y 1, acá tengo 1, 2, 1, luego acá tengo 1, 3, 3 y 1, ¿sí? ¿Y los denominadores? Era partido en 1, partido en 2, partido en 4, 4 y partido en 8. Ya, entonces acá tenemos nuestras probabilidades de salida de cada uno de los caminos, ¿ya? Recordemos que la construcción de esto ya lo vimos en el ejercicio 1, de hecho. ¿Ya? En el primer ejercicio de la semana pasada está hecho la forma en cómo yo voy construyendo la probabilidad para no tener que estar sumando cada camino, sumarlo del medio. Entonces al final, de hecho, nos queda mucho más fácil construirlo así, ¿ya? Utilizando nuestro triángulo de Pascal, ¿bien? Y las potencias de base 2. Ya con esas dos cosas podemos construir rápidamente esto. Luego que lo tenemos construido, nosotros sabemos que 1 de cada 8 personas salen por el camino A, 3 de cada 8 salen por el B, 3 de cada 8 salen por el C y 1 de cada 8 sale por el D. Esto es cuando tengo 8 personas. Pero ¿qué pasa si yo tengo 120? Simplemente puedo escribir una regla 3 simple. Entonces, ¿qué voy a decir? Si 1 de cada 8 sale por el camino A,
¿cuántas personas de 120 también saldrá por el camino A? ¿Por qué? Porque tengo que repetir el experimento 120 veces. ¿Ya? O sea, son como 120 personas que van a entrar a mi laberinto y quiero ver cuántas salen por cada camino. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente multiplicar cruzado y dividir por 8. Nada más. Entonces, multiplico 1 por 120, me da 120, divido por 8 y eso me va a dar 1 sobre 4,05. 15. O sea, 15 por la salida A, 15 por la salida D. Recordemos que eso es igual, ¿cierto? Tenemos 1 de 8. Y luego 3 de 8 básicamente es el triple, ¿cierto? El triple de 15. ¿Sí? Al final voy a multiplicar por 3. ¿Ya? 45. 45. ¿Ya? Ahora, otra forma de verlo tal vez será que si yo tengo que la salida sale 15, de la D también salen 15, en total tengo 30, que salen por la A y la D. De los 120, ¿cuántos me sobran? 90. Los 90 van por el medio, mitad y mitad, 45, 45. ¿Sí? También puedo verlo de esa forma. O si no, matemáticamente también lo puedo calcular. Yo digo 3 de 8 es igual a x de 120. Y puedo nuevamente multiplicar cruzado y dividir por 8 y eso también nos va a dar 45. ¿Ya? Ahí de ambas maneras lo pueden calcular. Bien. Ahora, de aquí, ¿cierto? Ustedes mismos pueden ir completando, ¿cierto? A cuál de las salidas es más probable llegar, ¿cierto? Explicar por qué. Y luego calcular probabilidades. Bien. Calcular la probabilidad de llegar a las salidas A o D, B o C, A o B, A, B o D. ¿Ya? Recordemos que para calcular la probabilidad del O, tienen que ir sumando la probabilidad. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ir sumando lo que corresponda. Y después ver cuál es más probable llegar a la salida A o la D y escribir el por qué. Bien, y ahí tendríamos lista la número 8. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya. Y en la 7, solamente para leerla, para que quede explicada, tenemos en una tablita de Galton, ¿cierto? De 7 niveles, ¿ya? Acá ya tenemos más niveles, ¿cierto? Que en anterior. Una bolita seguirá su camino por la izquierda o por la derecha con una probabilidad de un medio. Por lo tanto, acá, ¿cierto? Tenemos 50 y 50. Ya es una tabla de Galton normal. Eh, Después de haber pasado todos los niveles de obstáculos, caerá en uno de los casilleros finales. Bien. La pregunta es, ¿todos los caminos tienen la misma probabilidad? En este caso, camino es como uno, o sea, bueno, no, acá cuando dice todos los caminos significa que todos los caminos que tiene acá, no todas las salidas. Ya acá es importante no confundir el concepto de salida con el concepto de camino. Entonces ahí ustedes tienen que responder, ¿cierto? Si todos los caminos tienen la misma probabilidad, justificar. Eh, ¿Es el número de rebotes siempre el mismo para cada bolita en cualquiera de los recorridos o caminos? Ahí ustedes también tienen que responder. ¿La bolita siempre golpeará la misma cantidad de veces? ¿O algunas veces golpeará menos y otras golpeará más? Ahí tienen que responder, ¿ya? Recordemos que cuando llega una bolita, por ejemplo, acá, este ya es un golpe. Ya, por ejemplo, llega acá, golpea. Llega acá, vuelve a golpear. Acá, vuelve a golpear. Vuelve a golpear. Vuelve a golpear. Ya, porque va avanzando. Entonces, la pregunta es, ¿siempre realiza la misma cantidad de golpes? ¿O hay veces en donde golpea más veces una o menos veces? Ahí ustedes tienen que ir viendo. Obviamente, golpe es rebotar y caer. No es que se ponga a rebotar, 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 rebotar y después cae. Eso no se considera, ¿ya? Por si acaso. No van a pensar que una pelota salterina que se pone a rebotar 20 veces antes de caer por entre dos, ¿ya? Ahí se nos aleja un poquito del tema de los juegos. Luego nos pregunta si cada rebote es aleatorio. ¿Por qué la mayoría de las bolitas terminan en los casilleros centrales en comparación con los extremos? Y ahí tienen que ustedes igual explicar por qué. Para cada bolita es correcto decir que el casillero 3 es igual de probable que el casillero 6. Y aquí sí tienen que ver las salidas. La salida 3 es igual que la salida 6 y ustedes tienen que decir el por qué.
Para cualquier bolita, ¿cuáles son los dos casilleros finales más probables? Y ustedes tienen que explicar también el por qué. Y luego acá dice, si se dejan caer 1000 bolitas, ¿cuántas probablemente caerán en los siguientes casilleros? Y acá tienen que hacer un ejercicio bastante similar a lo que estuvimos haciendo acá. ¿Ya? Pero acá ya no van a ser 120 veces, sino que va a ser 1000 veces. Entonces, ustedes tienen que calcular la probabilidad del casillero que se está pidiendo. En este caso es el casillero 1, 3, 2 y 4. Y luego calcular, ¿cierto?, la probabilidad que tendrían al momento de lanzar 1000 pelotitas, cuántas pelotitas caerán en cada uno de los casilleros. ¿Bien? Eso es lo que hay que hacer en las 7. Bien, y ahí tienen toda la actividad. ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Ninguna? Ya, súper. Entonces, hasta acá, ¿cierto?, dejamos el video.